Señor presidente José Mujica, una cálida bienvenida al programa. Es un gusto estar acá y saludarlo, y a través de suyo a una audiencia por ahí desparramada por el mundo. Señor presidente, en la revista Time, que la tengo acá precisamente delante mío, en el número del 5 de mayo, lo incluye a usted entre las 100 personas más influyentes del mundo. Y usted ha sido nominado en 2 oportunidades al Premio Nobel. Usted este lunes estuvo reunido precisamente con otra persona que está dentro de la lista de los 100 personajes más influyentes del mundo y ganó un Premio Nobel de la Paz. ¿Qué tal le resultó el presidente Barack Obama? Yo al presidente lo conocía, había estado un par de veces ya con él. Me parece un presidente liberal, bastante liberal en el hondo sentido del término, no reduciendo el concepto de liberal a una cuestión de mera economía. Pero un poco en broma.